Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de que estén aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, más importante aún, en el empoderamiento personal. Vamos a hablar de la increíble Demet Özdemir, una actriz que no solo nos cautiva con su talento en pantalla, sino que recientemente ha dado una lección magistral sobre cómo manejar la negatividad y los insultos. El título de este vídeo lo dice todo: Demet Özdemir responde a insulto, sorprendió a todos con su contundente réplica. Así que prepárense para conocer los detalles de este suceso y sobre todo, para reflexionar sobre la fuerza y la inteligencia con la que abordó una situación desagradable. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento y mucho más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, adentrémonos en la noticia que ha acaparado titulares. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y belleza, se encontró en una situación incómoda, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en algún momento, pero la forma en que reaccionó fue digna de admiración. Sabemos que ser una figura pública, especialmente una tan querida como Demet, a menudo implica estar expuesto a todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas. Y lamentablemente a veces esas opiniones cruzan la línea del respeto para convertirse en insultos. Pues bien, recientemente la actriz se enfrentó a un comentario hiriente en redes sociales, un comentario que sin duda buscaba herirla y desacreditarla. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo reaccionaría? ¿Se quedaría callada? ¿Respondería con ira? Lo que sucedió a continuación superó las expectativas de muchos. Demet Özdemir no solo respondió, sino que lo hizo de una manera que dejó a todos boquiabiertos. En lugar de caer en provocaciones o desatar una guerra de insultos, optó por una estrategia mucho más poderosa: la inteligencia, la dignidad y sobre todo, la empatía. Imaginen la escena: una avalancha de comentarios, algunos llenos de admiración, otros quizás llenos de envidia o resentimiento. Y entre ellos, un insulto. Un ataque directo a su persona. En vez de enfadarse, de sentirse agredida o de victimizarse, Demet decidió usar esa plataforma, ese mismo canal donde recibió la ofensa, para enviar un mensaje. Y no un mensaje de venganza, sino un mensaje de reflexión. La respuesta de Demet fue publicada en sus redes sociales, y rápidamente se hizo viral. No fue una respuesta larga y elaborada, sino concisa, pero cargada de significado. Lo que hizo fue, en esencia, desarmar al agresor con su propia calma y su propia clase. En lugar de atacar al agresor o defenderse de forma pasional, se centró en la raíz del problema, la falta de empatía y la necesidad de comprensión que a menudo impulsa este tipo de comportamientos negativos. Básicamente les recordó a sus seguidores, y de forma implícita a la persona que la insultó, que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras propias luchas, y que la amabilidad es una herramienta mucho más efectiva que el odio. Lo fascinante de su reacción es cómo transformó un ataque personal en una oportunidad de enseñanza. No se rebajó al nivel del insulto. Al contrario, se elevó por encima de él, mostrando una madurez emocional que muchos envidiaríamos. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atacados o menospreciados y hemos reaccionado impulsivamente, quizás con palabras que luego lamentamos? Demet demostró que la calma y la inteligencia pueden ser nuestras mejores armas. Su respuesta fue un recordatorio poderoso de que las palabras tienen poder, tanto para herir como para sanar, y que elegir la sanación, la comprensión y la educación es siempre la opción más noble. Además, su respuesta no solo fue un golpe directo al agresor, sino también un mensaje inspirador para sus miles y miles de seguidores. En un mundo donde la negatividad puede ser contagiosa, Demet se convirtió en un faro de positividad y resiliencia. Les mostró a sus fans que no tienen que tolerar los insultos, pero que tampoco tienen que responder con la misma moneda. Que pueden defenderse con inteligencia, con respeto y sobre todo, con la certeza de su propio valor. Este tipo de actuaciones son las que realmente nos hacen admirar a nuestros ídolos, no solo por su talento en el arte, sino por los valores que promueven en su vida. Analicemos un poco más a fondo qué hizo Demet Özdemir tan especial en esta ocasión. Primero, eligió el medio adecuado. En lugar de esconderse o borrar el comentario, lo utilizó como plataforma para su mensaje.
Esto demuestra que no tenía miedo y que estaba dispuesta a enfrentar la situación de cara. Segundo, su tono. Fue calmado, sereno, pero firme. No hubo rastro de agresividad, solo una firme convicción en sus palabras. Tercero, su enfoque. No se centró en sí misma ni en el insulto específico, sino en el comportamiento general y en la importancia de la empatía. Al hablar de la necesidad de entender que todos pasamos por momentos difíciles, estaba invitando a la reflexión, no a la condena. Y esto, amigos míos, es un ejemplo clarísimo de inteligencia emocional en acción. La inteligencia emocional, como bien sabemos, es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, y también de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. En este caso, Demet demostró una maestría total. Pudo reconocer la emoción negativa detrás del insulto, comprender que no era necesariamente un ataque personal dirigido a ella de forma individual, sino quizás el reflejo de las propias luchas de la persona que lo escribió, y gestionó su propia respuesta de manera impecable, sin dejarse llevar por la ira o la frustración. Su respuesta resonó con tanta fuerza porque toca una fibra sensible en todos nosotros. Todos en algún momento hemos sido testigos o víctimas de comentarios hirientes, ya sea en persona, en línea, o incluso en el ámbito laboral. La tentación de responder con furia es grande, pero la lección de Demet nos enseña que hay formas más constructivas de abordar estas situaciones. Su ejemplo nos anima a pensar antes de reaccionar, a considerar la perspectiva del otro y a elegir la empatía como una forma de respuesta. Además, esta situación subraya la importancia de las redes sociales como un espacio de interacción. Si bien pueden ser herramientas maravillosas para conectar, informar y entretener, también pueden convertirse en caldo de cultivo para la negatividad. La forma en que figuras públicas como Demet manejan estas situaciones establece un precedente. Ella eligió convertir un momento potencialmente desagradable en una oportunidad para educar y para promover un comportamiento más positivo en línea. Es un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de crear un entorno digital más respetuoso y amable. Y no olvidemos el impacto que esto tiene en la imagen de Demet Özdemir. Si antes era admirada por su talento actoral, ahora también es reconocida por su fortaleza de carácter y su inteligencia. Esta clase de respuestas la posicionan no solo como una estrella del entretenimiento, sino como una figura pública con una influencia positiva y un mensaje valioso para transmitir. Es un ejemplo de cómo se puede usar la fama para algo más que la autopromoción, se puede usar para inspirar y para defender principios importantes. Pensemos en las implicaciones para nosotros como espectadores. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas? Cuando alguien nos dice algo hiriente, ya sea en persona o en línea, ¿podemos tomarnos un momento para respirar y pensar antes de responder? ¿Podemos intentar comprender de dónde viene esa negatividad? No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de elegir una respuesta que nos empodere a nosotros y que idealmente fomente una comunicación más constructiva. A veces, una respuesta calmada y reflexiva puede ser mucho más poderosa que 1000 insultos. Por otro lado, también es importante reconocer nuestros propios límites. Si un comentario o una situación nos está afectando profundamente, está bien alejarse, buscar apoyo y, en algunos casos, bloquear o denunciar el comportamiento. La respuesta de Demet fue posible porque ella tiene una base sólida de autoconfianza y un entendimiento de su propio valor. Pero el mensaje principal es la elección de la respuesta, elegir la fuerza sobre la debilidad, la inteligencia sobre la impulsividad, y la empatía sobre el resentimiento. En resumen, la contundente réplica de Demet Özdemir ante un insulto no fue una simple respuesta, fue una declaración de principios. Fue una demostración de madurez, de inteligencia emocional y de un profundo respeto por sí misma y por los demás. Transformó un momento de potencial negatividad en una lección valiosa sobre cómo abordar el conflicto y la crítica en la era digital y en la vida en general. Nos recordó que a pesar de las adversidades y los ataques, podemos elegir elevar la conversación, promover la comprensión y mantener nuestra dignidad intacta. Su respuesta fue sin duda un momento inspirador que resonará en muchos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado la increíble reacción de Demet Özdemir ante un insulto, destacando su inteligencia, su calma y su mensaje de empatía. Hemos visto cómo una figura pública puede usar una situación negativa para enviar un mensaje positivo y poderoso a sus seguidores. Realmente su respuesta nos deja una lección valiosa sobre cómo manejar la negatividad en nuestras propias vidas.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante e inspirador como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la reacción de Demet Özdemir. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Cómo habrían reaccionado? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.